Biblia y vamos a ir a Lucas capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 17 al 19. Lucas capítulo 6, y hoy damos inicio a una nueva serie de estudios basados en lo que usted y yo conocemos popularmente como el Sermón del Monte o el Sermón de la Llanura, tal como Lucas lo describe. Recuerden que de este sermón hay dos versiones y ahorita vamos a ver acerca de las diferencias entre ellas. Pero el tema de esta serie que vamos a titular es el Sermón de Jesús. El Sermón de Jesús. El mensaje que Jesús dio al pueblo en aquella época, específicamente en un tiempo determinado para ciertas personas determinado. Y Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19, sientan las bases, nos dan las bases de lo que conocemos o de lo que vamos a estudiar como el Sermón de Jesús. Lucas 6, 17, 19 dice: y descendiendo con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, y a través de esta serie de sermones, Señor, que vamos a iniciar el día de hoy, queremos pedirte que hables a nuestro corazón y que cada tema que toquemos pueda tocar esa fibra de lo más profundo en nuestro ser, para que hagamos los cambios que necesitamos hacer. Y si alguien aún no te conoce, que a través de estos mensajes pueda conocer al único Dios verdadero, al que trae salvación. Te pedimos, Señor, que bendigas este mensaje en esta hora. Habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Así que este sermón se dio en un momento específico en el ministerio de Cristo. Es más, fue exactamente, dice Lucas, después de haber elegido a los 12 apóstoles. Si usted puede ver ahí el capítulo 6, del versículo 12 al 16, tenemos la elección de los 12 apóstoles. Les dije que existen dos posturas sobre este mensaje, ya que es muy parecido al que se predica en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, siendo Mateo la extensión, la versión más grande. Lucas, la versión de Lucas es un poco menos extensa que la de Mateo. Unos estudiosos piensan que es el mismo sermón, simplemente contado de dos perspectivas diferentes. Uno la dio Mateo y la da Lucas. Mientras que otros afirman que son dos eventos totalmente diferentes en el ministerio de Cristo. Dos eventos totalmente diferentes en el ministerio de Cristo. Y yo creo que son dos mensajes diferentes en el ministerio de Cristo. Ahora, lo impresionante de estas dos versiones, la que está en Mateo y la que está en Lucas, es la similitud que existe entre ambos mensajes. Pero lo más probable es que Jesús haya predicado el mismo sermón en más de alguna ocasión. Era evidente que Jesús utilizó varias partes del material que está en Mateo para enseñar en otras ocasiones que tal vez no están registradas en las Escrituras. Ahora quiero mostrarles a ustedes una diferencia notable de estos dos mensajes. En primer lugar, la diferencia que veo yo más grande es la versión de Mateo. Dice que este mensaje se dio en un monte, y quiero que vaya por favor conmigo allá sus notas en Mateo capítulo 5 versículo 1. Es más, quiero recordarle a las personas que nos visitan, todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está ahí es Lucas 6, 17 al 19. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 1. Viendo a la multitud, subió al monte, y le pido que haga un círculo esa palabra, por favor. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora, note que el término monte allí literalmente significa, en el idioma en el que fue escrita la Biblia, una montaña o como levantándose sobre la llanura, algo que está por encima de la llanura. Mientras que Lucas afirma que este evento tomó lugar en el llano. Mira el versículo 17. Y descendiendo con ellos se detuvo en un lugar llano. Y esa palabra
esa palabra significa o tiene que ver con una llanura, con algo que está plano, un nivel sobre los pies, decía una versión. Es algo que está abajo. Así que pudiéramos nombrar el relato de Mateo como el sermón del monte y el relato de Lucas como el sermón de la llanura. Pero el título de la serie va a ser el sermón de Jesús. Ahora, sea cual sea el sermón, o sea cual sea el lugar, o sea cual sea el evento, déjeme decirle que usted está a punto de estudiar el sermón más grande que alguien ha predicado por el más grande de los predicadores que ha existido, nuestro Señor y Salvador. Jesús había crecido su popularidad hasta este punto. Hasta este punto de la historia, la popularidad de Jesús había crecido cada vez más. Más personas conocían de él, más personas sabían quién era él. Muchos lo nombraban como el carpintero de Nazaret, otros lo decían como aquel que nació en Belén, otros decían como el hijo del carpintero de Nazaret. Bueno, la popularidad de Jesús hasta este punto de la historia había crecido. Pero si había algo que había hecho crecer la popularidad de Jesús, era su poder, específicamente por medio de sus milagros. Jesús, su popularidad había crecido por el poder que salía de él por medio de sus milagros. Un escritor llamado Gary Richmond decía: si estuviera sucediendo a diario los milagros, no se llamarían milagros, se llamarían regulares, porque los milagros eran esporádicos. Y cada vez que Jesús aparecía en un lugar, él aparecía como aquel que hacía milagros. Ahora déjeme decirle, los milagros no son buenos para salvación, y ahorita vamos a hablar de eso. Los milagros simplemente fueron muestras del poder de Dios para hacer crecer la fama y la popularidad de Cristo, para mostrar su favor hacia las personas que estaban en alguna situación difícil. Ahora, ¿por qué los milagros son una demostración del poder de Dios? Los milagros son regulares. Cristo aparecía haciendo milagros. El escritor Billy Graham afirmó que los milagros no son tan regulares, decía él. Son de vez en cuando, tal vez una vez en toda una vida, quizás dos veces una vez en toda una vida. Encontrar un lugar donde estacionarse en el lote de algún estacionamiento, dice Billy Graham, ese no es un milagro. Ese no es un milagro. Aunque parece ser un milagro, no es un milagro. El que le deje de doler una muela tampoco es un milagro. No es un milagro. O como alguien dijo, o el que se le borre, dice el doctor Billy Graham, la cicatriz de su apendicitis tampoco es un milagro. Simplemente es la mano de un buen cirujano. Pero el que Jonás se haya tragado a un pez y creer eso es un milagro. Es más fácil creer que Jonás se tragó un gran pez y no que un gran pez se lo tragó a él, porque eso es un milagro. Antes de predicar este sermón, Jesús pone las bases, y las bases están en su popularidad y en el poder que salía de él. Jesús muestra las bases que debemos aprender sobre su popularidad y sobre su poder. Ahora, note la primera muestra ahí, y es la demostración de la verdad de las Escrituras. Note que el pasaje que leímos dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, y la gente de todo lugar venía para oírle. Todos venían para escucharle. Para este punto de la historia, les dije, ya Jesús se había dado a conocer por su enseñanza, por sus milagros. Cristo, dice la Biblia, que él enseñaba con autoridad. Demostraba con palabras y con hechos la verdad de las Escrituras. Sus enseñanzas no eran simples discursos dados por algún maestro. No, sus enseñanzas demostraban realmente quién era él. Es más, Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, escuche bien esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Se imagina a un grupo de hombres estudiosos admirándose de que Jesús les enseñara? Pero note el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora mire, ese versículo tiene preeminencia en ese pasaje, especialmente porque los escribas eran los eruditos de aquella región. Todos podían estar mal menos los escribas. Ellos eran los estudiosos de aquella región.
Y para probar sus enseñanzas, los escribas citaban a otras autoridades para apoyar sus argumentos y sus interpretaciones. Pero cuando Jesús habló, Él habló con autoridad, la autoridad suya. Él no tuvo que citar a nadie porque Él, dice la Biblia, es la verdad de Dios, el verbo de Dios, según Juan capítulo 1. Pero a pesar de haber demostrado la verdad, mucha gente que escuchó esa misma verdad se negaba a aceptarla, más o menos como lo que pasa en nuestros días, ¿no es así? Usted escucha la verdad y usted se niega a aceptar la verdad. Unos se negaban a aceptarla, otros la rechazaban por completo y seguían viviendo en su mismo pecado. Pero escuche bien, porque había otra clase de personas en aquella época. La clase de personas que, a pesar de haber escuchado la verdad y a pesar de haber aceptado la verdad, terminaban negando la verdad. En Juan capítulo 6 se nos presenta un evento en el cual Jesús estaba enseñando y dice la Biblia que su enseñanza fue tan fuerte que note lo que dice el versículo 60 ahí en sus notas. Al oír las enseñanzas, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? No es que no podían oírla, no. El problema aquí es que no querían aceptarla. Es decir, que el mensaje de Jesús contrapuso tanto su pecado que la gente se negaba a aceptar que eso fuera verdad. O mire lo que dice la nueva traducción viviente. ¿Cómo puede alguien aceptar este mensaje? Y al ver a estos supuestos discípulos, quienes le habían abandonado, Jesús le pregunta a sus discípulos, porque después de que esta gente dijo: ¿quién puede aceptar esta verdad?, dice la Biblia que muchos discípulos le dejaron de seguir. Mucha de la gente que iba tras él le dejó de seguir. Entonces, al ver Jesús la actitud de estos supuestos discípulos, de estos supuestos cristianos, Jesús se voltea a sus discípulos y les hace una pregunta. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. ¿También ustedes se van a ir? ¿O cuándo ustedes se van a ir? Es decir, ¿ustedes tampoco pueden aceptar esta verdad? Y ahí encontramos una de las declaraciones más grandes en las Escrituras. Una declaración hecha por el apóstol Pedro en boca de él, estoy seguro con el sentimiento de los 11 restantes. Él dice en Juan capítulo 6, versículo 68, y le respondió Simón Pedro: Señor, note esto, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta? Jesús era el que tenía las palabras de vida eterna porque él demostraba la autoridad o la verdad de las Escrituras. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que, hermanos, la verdad de las Escrituras revela un tema central. ¿Y cuál es el tema central de toda la Biblia? El plan de Dios de la redención, Dios perdonando a un mundo que ha pecado en contra de él. Ese es el tema central de toda la Biblia. Dios decidió para su propia gloria salvar a la humanidad que estaba perdida, y nosotros, dice la Biblia, ahora nos convertimos en el objeto de su amor, nos convertimos en sus súbditos de su reino eterno, adoradores que ofrecen una alabanza perfecta, honra y servicio a él para siempre. Y fue por medio de la demostración de la verdad divina que pudimos conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Cristo, a lo largo de este mensaje que vamos a estudiar durante las próximas semanas, a lo largo de este mensaje que él predicó, nos presenta características de la Biblia, características de la verdad de Dios. Note la primera característica que está ahí. La primera característica es que la Biblia es la autorrevelación de Dios acerca de su carácter y sus obras. Dios se revela a sí mismo a través de la Biblia. Dios revela su carácter, quién Él es. Dios revela sus obras. Él es, dice la Biblia, el soberano creador y gobernador del universo. Lo cantábamos hace un momento. Él es el redentor del universo, el creador del universo. Él decidió crear a la humanidad para revelarse en ella en la persona de Jesucristo, que dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Mire lo que dice el Salmo capítulo 19, versículo 1.
Los cielos, dice el salmista, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la creación, los árboles, los pajaritos, el cielo, el mar, todo habla acerca de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista afirma que usted y yo estamos rodeados, dice él, de fantásticas demostraciones de la capacidad creativa de Dios. Los cielos son una dramática, dice el salmista, evidencia de su existencia, de su poder, de su amor, de su cuidado. Así que decir que el universo ocurrió por casualidad es un error, porque Dios creó todo exactamente y perfectamente. El diseño de Dios y el sentido que Dios le dio al orden de todas las cosas prueba que Él es el creador. Él intervino de forma personal creando todo específicamente. Cuando usted vea la naturaleza, usted puede admirar al Dios creador. Mire lo que dice el Salmo 139, 13 y 14. Porque tú, dice el salmista, formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Miren, para el baby shower de Carol, cuando iban a hacer Sarita, una hermana nos regaló un cuadrito pequeñito que dice maravillosamente creada. Salmo 139. Eso es lo que el salmista está expresando aquí. Usted y yo fuimos maravillosamente creados. Así que cada vez que se para el espejo, diga: qué creación la quiso Dios. Te mandaste conmigo. Qué creación lo que hiciste conmigo. Porque la Biblia nos revela el carácter y las obras de Dios. Dios posee esas obras maravillosas y es por medio de la demostración de la verdad que podemos conocer al único Dios verdadero y amarle. Ahora, note en segundo lugar, la segunda característica de la Biblia es que la Biblia, dice Jesús en este sermón en la llanura descrito en Lucas, la Biblia revela que Dios juzga el pecado y la desobediencia. Dios juzga el pecado y la desobediencia. Es en ella que usted y yo encontramos las desastrosas consecuencias del pecado que iniciaron con la expulsión de Adán y Eva en el huerto del Edén por causa de su pecado. Y esas mismas consecuencias continuaron a través del asesinato de Abel por manos de su propio hermano Caín. La Biblia es la única que muestra eso en la historia de la humanidad. Las consecuencias del pecado, las graves y desastrosas consecuencias del pecado. La humanidad cada vez, según Génesis, se estaba hundiendo más y más en su pecado. Y esa maldad, dice la Biblia, que había llegado hasta Dios, tanto que Él decide destruir la humanidad que Él mismo había creado, y lo hizo por medio de un diluvio en los tiempos de Noé. Es la revelación de las Escrituras por las que aprendemos esa clase de enseñanza. ¿Se recuerda que en el tiempo de los jueces? En el tiempo de los jueces es el tiempo más oscuro del relato bíblico. De todas las escrituras, el relato del libro de los jueces es el tiempo más oscuro que pudo vivir el pueblo. Fue la época donde la maldad existía cada vez más. Y había una frase que predominaba, ¿se recuerda? Y en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía como bien le parecía. ¿Se imagina que una sociedad viva así? Cada quien haga lo que a usted se le antoje su gana, no hay problema. ¿Se imagina que una sociedad, a dónde vamos a llegar? Si cada quien hace lo que bien le parece. Esto es bien para mí. Tal vez no es bien para ti, pero para mí está bien. Si cada quien vive de esa manera, dice la Biblia, es el desastre que se va a producir si cada quien hace lo que bien le parece. Así que el mensaje predicado por Juan el Bautista, que fue el primer profeta y el último de los profetas que existió en el relato bíblico, es el mismo que Jesús predicó en el inicio de su ministerio. Mire, Mateo 3:1 dice la Biblia que en aquellos días Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea y diciendo, subraya esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante en Mateo 4:17 vemos a Jesús predicando el mismo mensaje
Desde entonces Jesús predicaba y comenzaba a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente la Biblia, a través de su revelación, nos muestra las consecuencias de que Dios tiene para el pecado, de que Dios juzga el pecado y la desobediencia. Pero note la tercera característica. La tercera característica que aprendemos de las Escrituras es que la Biblia es la bendición divina para la fe y la obediencia. La Biblia es la bendición divina para la fe y la obediencia. Cristo, en este mensaje que estaba predicando, que tomó lugar, nos muestra la importancia de reconocer nuestra incapacidad de vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Recuérdese, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que sea bueno. Somos incapaces. Y a través de este mensaje Jesús nos va a presentar eso. Nuestra incapacidad de reconocer nuestros pecados, nuestra incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. De ahí la importancia, hermanos, de reconocer nuestros pecados y de arrepentirnos. Solamente así, dice Cristo, vamos a obtener el perdón divino. Romanos capítulo 1, versículo 16, que estoy seguro que muchos de sus hijos ya aprendieron este versículo en la escuela bíblica de vacaciones. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, sí, fue para ellos, pero también a nosotros, a los que no somos judíos. Es por medio de la verdad de las Escrituras que podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y es por medio de ella que podemos vivir, dice ella, de acuerdo a los parámetros de Dios, de acuerdo a los principios de Dios. ¿Sabe por qué? Porque note lo que dice el Salmo 19, 7 al 9. Porque la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Ningún otro libro en la historia va a convertir el alma de un ser humano. Lo pueden motivar, lo pueden hacer sentir bien, lo pueden instruir. No me malentienda, los libros instruyen, pero la Biblia es el único libro que convierte el alma. Ahora, note lo que sigue diciendo ahí: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, refiriéndose a la Biblia, son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová, refiriéndose a la Biblia, son puros, que alumbran los ojos. El temor de Jehová, que es un eufemismo para las Escrituras, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Porque en este sermón Jesús nos da en primer lugar la demostración de la verdad de las Escrituras. Pero note en segundo lugar, porque una de las bases de este sermón, en segundo lugar, es la demostración de su popularidad. Jesús se había vuelto popular, pero no la popularidad que usted y yo conocemos hoy en día. Hoy en día todo el mundo quiere ser popular para ser famoso, para que todo el mundo lo conozca. No, Jesús se convirtió en popular sin ni siquiera él desearlo, sin ni siquiera él pedirlo. ¿Se recuerda que le dije que hasta este punto del ministerio Jesús se había vuelto enormemente popular? Mucho más que lo que nadie se había vuelto en Israel. Nadie tan popular había existido como Jesús en aquella época. Dice la Biblia que enormes multitudes ahora venían a seguirle donde quiera que él iba. Mire lo que dice Lucas 4:42. Muy temprano en la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado, y subraya esto por favor: las multitudes lo buscaron por todas partes, y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Mire lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía, subraya esto por favor, mucha gente. Su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Así que la popularidad de Jesús crecía cada vez más debido a la enseñanza y a los milagros que realizaba. Y Lucas ordena en este preciso pasaje, nos da 3 grupos de personas que seguían a Jesús. Ahora déjeme decirle que usted y yo nos identificamos con cualquiera de los 3.
Ninguno de los que estamos aquí está fuera de estos tres grupos de personas. Usted cae en alguno de los tres que les voy a mencionar. Usted y yo caemos en uno de estos tres grupos. Ahora, déjeme darle un consejo. Procure que sea el mejor. Procure que sea el que busque más. Procure que sea el que esté creciendo. Miren el primer grupo que aparece ahí. En primer lugar, Lucas menciona a los recién nombrados apóstoles. Versículo 17 dice, y descendió con ellos. ¿Se recuerda que le dije que del 12 al 16 acababa de mencionar a los 12? O los llamó, los nombró, los comisionó, los acababa de elegir, los acababa de nombrar como sus apóstoles. Ellos ahora eran los primeros que salen a relucir en este sermón que Cristo estaba predicando, o que Cristo estaba a punto de predicar. Vamos a decirlo de esta manera: los apóstoles eran los que estaban en la primera línea para escuchar a Jesús. Jesús les enseñaba como lo solían hacer los rabinos de aquella época. Llamaba a un grupo y se sentaba con ellos. Y los apóstoles se convirtieron en sus seguidores más fieles. Tanto que dice la Biblia que cada vez que vemos a Jesús impartiendo una enseñanza, son los apóstoles los primeros que están escuchando. Son ellos los primeros en la lista de aprendices. En Marcos capítulo 9, versículo 30 al 31 dice, y habiendo salido de allí, escuche bien, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Pero nota el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Mire, a veces Jesús en ocasiones limitaba su ministerio público para preparar bien a los apóstoles, como en esta ocasión. Nadie más escuchó esto, pero los apóstoles sí. Él reconocía la importancia de equiparlos para que siguieran adelante cuando Él regresara al cielo. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo. Toma tiempo a aprender. Toma esfuerzo a aprender. Y el crecimiento espiritual profundo no se consigue de la noche a la mañana. Se lo he dicho muchas veces. Usted no crece porque usted no quiere. Toma tiempo. Requiere esfuerzo. No importa la calidad de la experiencia ni de la enseñanza. Usted puede aprender cuando Dios habla a su vida. Si los discípulos necesitaban periódicamente separarse de sus tareas diarias para poder sentarse con Jesús y aprender, cuánto más lo necesitamos nosotros. Cuánto más lo necesitamos nosotros. Pero déjeme decirle algo. Para usted tomar ese tiempo para aprender, necesita haber en nosotros el deseo de querer aprender. Mire Mateo capítulo 11, versículo 1. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fueron de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Ellos tomaron su tiempo, ellos tuvieron el deseo, ellos tuvieron el anhelo de conocer más a su Señor. Fueron los apóstoles los primeros receptores de las enseñanzas de Jesús, y luego ellos tuvieron la disposición de dejar todo a su alrededor, acercarse a Él, aprender a Él. Y déjeme decirle que nuestra vida se muestre así, que nuestra vida tenga ese deseo de querer aprender más de Dios, con ansias la palabra de Dios. Mire lo que dice primera de Pedro 2, 2 al 3. Desead, dice la Biblia. Así como un niño llora por querer comer, así usted tiene que desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación, si es que habéis degustado la benignidad del Señor. Ahora note que en segundo lugar Jesús nos presenta otro grupo de personas que no es el mismo que el primero. En primer lugar les dije a los recién nombrados apóstoles. Ahora note en segundo lugar a los discípulos del Señor, y déjeme decirle que estos no son los mismos, y ahorita vamos a ver la diferencia. Los apóstoles eran los elegidos por el Señor para predicar el evangelio. Estaban comenzando su entrenamiento los apóstoles formal, como la primera generación de predicadores del evangelio.
Pero los discípulos mencionados aquí era toda clase de personas que seguía a Jesús con regularidad. Con regularidad. Estos se encontraban en varios niveles de comprensión y de compromiso, pero todos consideraban a Jesús, como maestro. De estos discípulos que se mencionan aquí, algunos se quedaron con él y otros lo abandonaron. ¿Se recuerda que les dije? Cuando escucharon el mensaje dijeron, esto es muy duro, nosotros nos vamos de aquí. Mire, déjeme decirle que con el tiempo, estos discípulos y no discípulos, con el tiempo se dará cuenta quién es trigo y quién es cizaña. En esta iglesia, con el tiempo se demuestra quién es trigo y quién es cizaña. Recuérdense que esa fue una parábola que Jesús contó. Jesús salió y habló acerca de la gente que estaba con él y los otros que se iban a ir de él. Y él dice en Mateo 13:26 que cuando salió la hierba, dice Cristo, y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Entonces los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no vamos y cortamos la cizaña? Jesús les dijo, no, porque si cortas la cizaña, probablemente también vas a cortar la hierba. Y ese no es el propósito. Mejor esperemos a que venga el Señor de la viña y que Él haga crecer, está refiriéndose a Dios, y que Él separe qué es cizaña y qué es trigo. Mire lo que dice el versículo 30, Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta que la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Mire, más o menos como lo que pasa en nuestros días. Es el tiempo, dice Jesús, quien al final nos muestra quiénes son verdaderos discípulos y quienes simplemente fingían serlo. Son las adversidades, dice Jesús, que nos presentan quiénes son verdaderos discípulos y quienes fingían serlos. Son los problemas los que prueban la clase de cristianismo que tenemos. Alguien dijo que los cristianos somos como las bolsitas de té. Hasta que no se meten en agua hirviendo, se da cuenta usted de qué sabor son. Porque las pruebas prueban qué realmente somos. Ahora, no todos los discípulos acabaron la carrera. Procure, le dije, usted ser uno de los que termine hasta el final. En primera de Juan capítulo 2 versículo 19, Juan dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifieste que no son de nosotros. Eran cizaña, parecían ser trigos. Ahora mire, esta parábola tiene un punto importante y un dato interesante que se me escapaba mencionar. El asunto era que cuando el trigo iba creciendo con la cizaña, los tallos se parecían. Eran completamente idénticos mientras estos iban creciendo. Pero cuando el trigo brotaba su fruto, ahí se diferenciaba quién era qué y qué era qué. Y de ahí que Jesús dice, dejen que venga la siega y entonces vamos a separarlo. Mire, hoy en día muchas personas son cristianas, entre comillas, y póngale comillas grandes, por lo menos por las mejores razones. La gente dice, yo soy cristiano porque ir a la iglesia es una tradición familiar. ¿Qué significa eso? Desde que soy niño me llevaban. Probablemente usted está sentado aquí y usted era de aquellos que su mamá lo llevaba a la iglesia desde que usted era un pequeñito. Usted creció y usted piensa que eso es ser cristiano. Nuestros hijos van a caer en ese error si alguien no les predica el evangelio. Si usted y yo no les enseñamos la verdad. Estos que nacieron bajo las bancas de la iglesia van a crecer creyendo que como papá y mamá son cristianos, yo también soy cristiano. Es una tradición familiar. Otros pueden creer que son cristianos a lo mejor porque les gusta venir aquí. Hay varios hispanos aquí y nos reunimos todos y a veces comemos, ¿verdad? Y las células, ¿verdad? Está bonito el grupo y creemos que eso es ser cristiano. Otros probablemente
hacen de la iglesia un hábito de años. Vamos a la iglesia para Semana Santa, vamos a la iglesia para Navidad. Nunca se detuvieron a preguntarse por qué hacían lo que hacían. Déjenme hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es su razón fundamental, dice Cristo, del por qué usted es cristiano? ¿Qué es lo que pesa en su vida del por qué usted sigue a Jesús? Mire, déjeme decirle que a menos que esa razón no sea en la que Cristo sea el centro de su vida, usted podría estar o va a caer en la realidad de alguna de estas categorías que les acabo de mencionar. No debiera usted conformarse con lo menos, sino con lo mejor. Usted puede relacionarse con Cristo personalmente y llegar a ser un discípulo fiel de Él, leal, confiable, tal y como Él desea que usted sea. Ahora, note en tercer lugar, el tercer grupo de personas era la gran multitud. Note que el versículo 17 dice, y descendió con ellos, dice, en compañía de sus discípulos y una gran multitud. ¿Sabe quiénes eran estos? Los curiosos, los chismosos. Los que estaban ahí con Jesús simplemente porque a ver qué pasaba. Vamos a ver a quién sana ahora. Vamos a ver qué pasa. Los que estaban allí probablemente porque no tenían nada que hacer en su casa y llegaron allí porque iban tal vez por las tortillas y vieron el relajo y se quedaron a ver qué había pasado. Esto es como aquel, hermanos, este es como aquel que después de que lavó la ropa, después de que hizo de comer, después de que limpió la casa, si le quedó tiempo, entonces viene a la iglesia. Si usted es así, usted cae en esta categoría. Después de que hizo todo, si me queda tiempo, entonces voy a la célula. Si me queda tiempo, a ver qué pasa en la iglesia. Son los que nunca se comprometen. Alguien les dijo, les llaman los 7 iglesias, andan brincando de un lado para el otro. Ahora, es interesante cómo Lucas hace la diferencia entre este grupo y los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque al menos los discípulos tenían el compromiso de seguirle, de estar allí, no eran esporádicos. La multitud simplemente pasaba por allí y se quedó. Esta multitud, dice la Biblia, venía de toda Judea y de toda Jerusalén, refiriéndose a todo Israel. Pero note que el pasaje también dice allí, en el versículo 17, que venían de Tiro y de Sidón, 2 ciudades importantes de Fenicia, 2 ciudades altamente paganas, famosas por su despreciable inmoralidad. Pero el llamado de Jesús no tenía fronteras, tanto paganos como para israelitas, todos venían a escucharle, porque el mensaje más grande por el predicador más grande estaba a punto de presentarse a ellos. Ahora, note en tercer lugar, y ya con esto terminamos, hablando acerca de su popularidad y el poder de Jesús. En primer lugar vimos la demostración de la verdad de las Escrituras. En segundo lugar vimos la demostración de su popularidad. Y en tercer lugar, la demostración de su poder. La popularidad de Jesús, les dije, fue en gran parte consecuencia de su poder. Cada milagro que el Señor hizo demostraba que Él era Dios, que había descendido del cielo y que nadie podía hacer lo que Él hacía en aquella época. ¿Se recuerda que esa fue una de las líneas que Nicodemo le dijo cuando se presentó con Él? Nicodemo, el maestro de la ley, el principal de la sinagoga, el hombre importante, aquel que llegó a Jesús de noche, le dijo en capítulo 3 de Juan, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, milagros que tú haces, si no está Dios con él. En Lucas capítulo 5, versículo 17 dice: y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Estos eran compañeros de milicia de Nicodemo, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esta gente conocía quién era Jesús. Su popularidad había crecido, su poder había sido demostrado. Pero este pasaje nos presenta que hay 3 ámbitos en los que el poder de Jesús se demostró. En primer lugar, su poder
sobre el ámbito mental. El ámbito mental. Jesús estaba a punto, a través de este mensaje, de apelar al corazón de los seres humanos. Apelar a su corazón, pero apelar a su intelecto. Mire, lo que por años se les había enseñado, Jesús estaba a punto de enseñarles la verdad de Dios. Y cuando los sumos sacerdotes y los fariseos exigieron saber por qué los oficiales, se recuerda que cuando los sacerdotes y los fariseos mandaron a apresar a Jesús, ellos regresaron, pero en una ocasión con las manos vacías. No lo apresaron en ese momento. Entonces estos fariseos, sacerdotes y oficiales querían saber por qué los soldados no lo pudieron apresar cuando se les había dado la orden de ir a atraparlo. Mire la respuesta de los soldados en Juan capítulo 7, versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿A qué apeló Jesús? A su intelecto. Lo que ellos conocían, Jesús vino y con sus palabras transformó sus mentes. Nadie nos habló como este hombre nos habló. Ahora, aquí no está hablando que Jesús habló palabrerías, no, habló autoridad. Y las enseñanzas de Jesús eran especiales. La enseñanza de Jesús era sin igual. El contenido de su mensaje era simple: las buenas nuevas de salvación, el camino hacia la vida eterna. Su mensaje estaba lleno de esperanza, de paz y de gozo, como nunca antes otro maestro lo había dado. Ahora, este mensaje fue lo que destacó su ministerio. Los milagros afirmaban que Él era el Hijo de Dios, pero los milagros no podían salvar, y aún en nuestros días no pueden salvar a nadie. Los milagros demostraban que Él era el Hijo de Dios, pero fue su mensaje el que transformó la mente de todo aquel que lo escuchó. Porque los milagros no pueden y no podían en aquella época salvar a nadie. Mira lo que dice Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasaba? ¿Sabe por qué? Porque los milagros no pueden salvar a nadie. Mire, Juan aquí describe que Jesús iba por todos lados haciendo milagros, pero a pesar de los milagros, la gente no creía en Él, porque los milagros no salvan a nadie. A donde quiera que el Señor iba, hacía milagros, pero por sobre todas las cosas, predicaba las buenas nuevas de Dios a todo aquel que se arrepiente. Y ese mismo mensaje que sigue siendo igual y fiel a nuestros días. Pablo afirmó esta verdad en 1 Timoteo 6:3, cuando dijo: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Buenas nuevas de salvación. Ahora, note en segundo lugar, Jesús demostró su poder en primer lugar, sobre el ámbito mental o sobre el intelecto, y en segundo lugar, sobre el ámbito físico. Cristo enseñaba, pero sanaba sobre el intelecto de las personas, pero también sobre sus cuerpos. Así que para verificar que hablaba la verdad y demostraba compasión que tenía hacia ellos, Jesús dice en la Biblia que venían los enfermos, nota el versículo 19, y toda gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Nota el versículo 18 al final: y para ser sanados de sus enfermedades. Jesús sanaba a la gente. En Lucas capítulo 4 versículos 38 al 39 dice la Biblia que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón Pedro, su discípulo amado, el discípulo que iba con él, el discípulo que era parte de su grupo íntimo. Y cuando llegó a la casa de su suegra estaba enferma de una gran fiebre y rogaron por ella. El versículo 39 dice que Jesús se inclinó, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose al instante, ella le servía. En Lucas capítulo 5, versículo 24, tenemos aquel episodio donde estos amigos llevan a su amigo que era paralítico y que no pudieron entrarlo por la puerta, así que vieron un agujero en el techo,
lo descendieron y después de haberle predicado las buenas nuevas, diciéndole, tus pecados te son perdonados. Nota lo que dice el versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante este hombre se levantó y se fue. En Lucas 6:10 dice la Biblia que mirando alrededor a todos, y había un hombre que tenía la mano seca, una mano que estaba impedida. Este hombre estaba cerca de la sinagoga porque él no podía entrar a la sinagoga por su impedimento. Pero estando allí, en medio de todos, en el día de reposo, Jesús le dice a este hombre, levántate, extiende tu mano, y al instante su mano fue restaurada. Ahora mire, algo bien interesante con esto es que Lucas, el escritor de este evangelio y el escritor del libro de los Hechos, era médico de profesión. Lucas era un doctor de profesión. Y es interesante que siendo él un médico de profesión, es el que más milagros registra en los 4 evangelios. El que más milagros registra de los 4 evangelios. Probando así que él, siendo doctor, daba testimonio de las sanidades de aquellos que habían sido sanados por Cristo. Hermanos, nuestro Señor es el creador de los ojos y de los oídos, así que Él sabe cómo sanarlos y cómo funcionan. Él sabe que usted necesita sanidad. Él es el que puede dar sanidad a su vida. Él sabe cómo funciona nuestro cuerpo. Él puede darnos sanidad. Él es el creador de todos nuestros miembros. Y a los paralíticos decía, levántate y vete a tu casa. A este hombre que tenía la mano seca le dijo, extiéndela y vas a ser sano. Sanó incluso a aquellos que no tenían esperanza, como los leprosos. ¿Sabía usted que alguien que se contagiaba de lepra moría leproso? No había cura para eso. Pero Cristo sanó a aquellos que literalmente no tenían esperanza. Incluso dice la Biblia que Él resucitó a otros, demostrando que Él tenía poder sobre la vida y la muerte. Juan el Bautista estaba preso antes de ser decapitado. Ya Jesús había tomado su ministerio. Ahora Juan el Bautista estaba preso. Y estando en la cárcel, Juan, dice la Biblia, que manda a sus discípulos y digan, vayan y pregunten si verdaderamente este es el Hijo de Dios y Jesús es el Mesías que había de venir, o yo me equivoqué en anunciarlo. Mire la respuesta que le dio Jesús a los discípulos de Juan. En Lucas 7:22 respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué es esto? Su popularidad. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, ahora esta pobreza allí no es una pobreza monetaria, una pobreza espiritual, les es anunciado el evangelio, porque poder salía de él. Ahora, por último, el poder de Jesús, o Jesús demostró su poder sobre el ámbito espiritual. Note el versículo 19, si es tan amable, aquí de Lucas 6. El versículo, 18 dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Espíritus inmundos es otro nombre descriptivo que se usa aquí para demonios. Y al expulsar demonios, Jesús demostró su absoluta autoridad sobre el demonio, sobre el dominio que Satanás tenía sobre los seres humanos. En Lucas capítulo 4, versículos 33 al 35, dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Jesús tenía poder sobre
los espíritus demoníacos. En Lucas capítulo 4, versículo 41 dice: también salían muchos demonios dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Mire, al ver todo esto, la gente se maravillaba de su autoridad. Autoridad para echar fuera demonios, autoridad sobre los espíritus malignos que Satanás gobierna y que envía para acosar a la gente. Jesús enfrentó a muchos demonios durante su estancia en la tierra y siempre impuso su autoridad sobre ellos. Según nos relata Lucas, no solo el demonio salió de él, dice la Biblia, sino que no le hizo daño. El doctor MacArthur dice que el poder de Jesús era total. Podía ministrar la mente enseñando la verdad, al cuerpo sanando enfermedades y al alma echando fuera demonios. Su poder, dice el doctor MacArthur, abarca todas las áreas de nuestra vida. Nos hace completos, nos ayuda a crecer y llegar hasta el final. Así que, hermanos, Jesús estaba preparando el terreno para lo que sería el más grande sermón predicado por el más grande predicador. Usted y yo vamos a estar listos para escucharlos. Pero para listarnos hay 3 verdades significativas que haríamos bien en conocer y están ahí en su conclusión. En primer lugar, sus enseñanzas son sin igual. Nadie como él. Al igual que su poder para curar, al igual para su poder para controlar los demonios, nadie como él. Sus enseñanzas son sin igual. Número 2, este sermón provee una vista previa del cielo. Es el lugar supremo, es el lugar donde hay gozo y felicidad, donde vamos a poder ver cara a cara a nuestro Señor. Todo dolor, toda enfermedad, todo sufrimiento va a desaparecer cuando estemos frente a Él. Y en tercer lugar, este sermón que estamos a punto de escuchar nos revela su poder de compasión. Él tuvo compasión, mostró misericordia. Así que este mensaje nos presenta al Señor Jesucristo como el maestro compasivo, el maestro triunfante, nuestro sanador, nuestro libertador, quien merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Déjeme hacerle una pregunta para terminar. ¿Por qué busca usted a Jesús? ¿Por qué sigue usted a Jesús? ¿Por qué pone sus ojos en Él? Porque este mensaje nos va a mostrar la razón correcta del por qué usted tiene que estar cerca de Él. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque eres fiel. Y a través de este mensaje vimos que así como tu popularidad fue mostrada, tu poder fue mostrado y la verdad de las Escrituras fueron presentadas. Porque es la vida de tu Hijo Jesucristo quien vino a quebrantar nuestro corazón y a llenar todo lo que necesitábamos. Si había algo que no había sido lleno dentro de nosotros, Cristo vino y lo llenó todo, porque Él es suficiente. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que nuestra alma anhela. Él es suficiente. Señor, gracias porque al ver estos grupos de personas podemos identificarnos con ellos y muchas veces venimos a la iglesia simplemente como algo rutinario, no por venir a aprender de ti o por venir a derramar mi corazón delante de ti. No, es porque tenemos que hacerlo. Cuán errados estamos, Señor. Somos como aquellos que pasaban y se quedaron. Señor, que nuestra vida refleje el verdadero deseo de buscar de ti, el verdadero deseo de aprender de ti, el verdadero deseo de acercarme más y más.
a ti, de parecerme más a ti, de ser como tú eres. Ese debe de ser nuestro anhelo. Hermano, ¿es su anhelo eso? ¿Es su anhelo? Ese es el deseo de su corazón. Le animo con la autoridad que la Biblia da a que ese pueda ser el deseo de su corazón. Si usted necesita un milagro en su vida, le animo a que pueda creer en el Dios que hace milagros, y el Dios que hace milagros va a producir un milagro en usted. Pero lo primero es creer en el Dios que hace milagros. Poner mi confianza no en el milagro, sino en el Dios que hace milagros. Descansar no en el milagro, sino en el Dios que hace milagros. Señor, bendice este mensaje y los que faltan, Señor, y que durante todo este mes podamos aprender acerca del más grande sermón predicado por el más grande predicador, Jesucristo nuestro Señor. Bendice tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.